Bueno, y sin más dilación, pasamos a la última ponencia de la mañana, en la cual, bueno, cuando Salvador y yo le planteamos a Sol el programa para esta jornada, nos pareció interesante incorporar no solo aquellas medidas que afectan al impuesto sobre sociedades, que sin duda es el objeto central de esta jornada, sino también otras novedades tributarias relevantes y que considerábamos que son de la máxima actualidad, ¿no? De hecho, el apartado cuarto de la jornada, que van a exponer ahora a continuación Salvador Ruiz y Manuel de Vicente Tutor, que ahora presentaré, pues se centra fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente en lo que en su momento, cuando hicimos el programa, era el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pero que ya no es proyecto de ley, sino que ha sido aprobado esta misma semana ya de vuelta en el Congreso de los Diputados y ya podemos hablar de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Por lo tanto, yo creo que mayor actualidad imposible, ¿no? Y más tratándose de una norma que en el fondo es un poco un cajón desastre, donde se han introducido medidas tributarias de toda índole y que pueden ser del máximo interés, estoy seguro, para muchos de vosotros, ¿no? Bien, como decía, para hacer una exposición, un repaso de estas novedades tributarias recién aprobadas, contamos con Salvador Ruiz Ayud, socio director de equipo económico y inspector de Hacienda del Estado, licenciado en Ciencias Económicas y también licenciado en Derecho, inspector de Hacienda del Estado y fue director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el periodo entre 2001 y 2004. Por lo tanto, máxima experiencia y solvencia tributaria para analizar estos cambios, ¿no? Junto con Salvador contaremos también con Manuel de Vicente Tutor, también inspector de Hacienda del Estado, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE, y en su etapa en la Administración Tributaria, en su calidad de inspector de Hacienda, pues ocupó diversos puestos de responsabilidad, tanto en el área de inspección como en el propio gabinete del director de la Agencia Tributaria. Actualmente también es socio director de equipo económico y junto con Salvador dirigen el área tanto fiscal como regulatoria y mercantil del despacho. Por lo tanto, con dada su larga trayectoria y experiencia en la administración tributaria, como ahora en el ámbito privado, pues estoy seguro que serán capaces de dar el enfoque adecuado con todas las perspectivas y todos los ángulos posibles a estas novedades tributarias recién aprobadas. Muy bien, pues tenéis la palabra. Entiendo que comienza Salvador y por lo tanto, pues adelante. Os pido, con la confianza que tengo con vosotros, pues os pido luego encarecidamente el cumplimiento de los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Ya sabes eso de la confianza, ¿no? El dicho sobre la confianza. Bueno, Manuel y yo nos vamos a ir interrogando sobre cuestiones de actualidad que tienen que ver con, básicamente, la Ley de Prevención del Fraude y también con el Real Decreto Ley 3/2016. Entonces, yo le quería plantear a Manuel que, en fin, a raíz de la sentencia del Constitucional sobre el Real Decreto Ley 2/2016, ¿entiendes que puede haber algún tipo de proyección de lo que dice el Constitucional sobre otro Real Decreto Ley muy próximo en el tiempo, que es el 3/2016? Pues muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Paco, por la presentación. Este fue un tema que abordamos en la jornada de CEIM de hace precisamente 2 años, cómo pasa el tiempo de deprisa, pero hace 2 años no teníamos las novedades jurisprudenciales que hoy podemos compartir y comentar, ¿no? En aquel momento estábamos en el mundo puramente hipotético de hasta qué nivel el Real Decreto Ley 3/2016 podía ser calificado como inconstitucional o no. Teníamos una cierta intuición, porque la doctrina del Tribunal Constitucional que ha ido configurando a lo largo del tiempo era relativamente clara al respecto de establecer determinadas prohibiciones en la materia con la que puede regularse a través de una disposición de carácter provisional y urgente como es el Real Decreto Ley. Hace 2 años, y sobre la base de un artículo previo que había escrito en Quincena Fiscal con Jesús Quintas, pues expuse mi opinión al respecto, señalando que el Real Decreto Ley 3/2016 podía llegar a ser declarado inconstitucional por parte de nuestro Tribunal Constitucional.
Y yo creo que ahora tenemos una perspectiva mucho más clara de que eso puede ser así. ¿Y por qué digo eso? Pues porque un antecesor de ese Real Decreto Ley, como ha sido el Real Decreto Ley 2/2016, ya ha sido declarado inconstitucional respecto de la subida que produjo de los pagos fraccionados, una subida que estaba muy alejada de la capacidad económica real de los contribuyentes a los que afectaba. ¿Y qué es lo que ocurre con el Real Decreto Ley 3/2016? Que pasó lo mismo. Recordamos los antecedentes. Es un Real Decreto Ley que se publica al hilo del puente de la Inmaculada del año 2016 y cuya entrada en vigor se hace respecto de los ejercicios que no hubieran concluido en dicho momento. Es decir, a efectos prácticos, respecto de los ejercicios cuya finalización en la mayor parte de las compañías de nuestro país tendría lugar a 31 de diciembre del año 2016. Por consiguiente, se aprobó unos días antes, 2 semanas, 3 semanas antes del cierre del ejercicio. ¿Y qué es lo que estableció este Real Decreto Ley como medidas más directamente que atacan el principio de capacidad económica? Bueno, pues una limitación a la compensación de bases imponibles negativas, una limitación también en la aplicación de deducciones. Estos son medidas relevantes, son medidas importantes, pero sin parangón con otra que se estableció a través de un régimen transitorio y en virtud del cual era necesario revertir las provisiones de cartera. Revertir provisiones de cartera, es decir, pérdidas que de algún modo habían tenido los contribuyentes de acuerdo con la legislación en aquel momento vigente, era obligatorio su reversión por quintas partes, es decir, su conversión en ingresos tributarios a incluir en la base imponible del impuesto sin haber cambiado nada, simplemente por disposición del legislador en los 5 ejercicios siguientes al año 2016, incluido este mismo. Esto realmente sí que afectó a muchas empresas, afectó a muchas compañías y tuvo un impacto muy considerable. ¿Qué aviso debemos de dar a los miembros de CEIM? En primer lugar, si se declara el día de mañana inconstitucional el Real Decreto Ley, como es probable, habrá sido necesario que las autoliquidaciones no hubieran adquirido firmeza por prescripción. Entonces, nuestro consejo sería que en la medida de lo posible se impugnaran las mismas antes de que llegue el plazo de 4 años de prescripción. Como bien sabemos, el 25 de julio de este año alcanza la prescripción el ejercicio 2016, dado que van a transcurrir 4 años. Cualquiera me puede decir, oye, cuidado, porque por el estado de alarma se alargaron los plazos de prescripción 78 días. Bueno, se alargaron los plazos de prescripción 78 días, pero una disposición que establece la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que ahora vamos a comentar Salvador y yo, precisamente lo que hace es que aquellos plazos que no hubieran culminado a 1 de julio del año 2021 no se entienden prorrogados en los 78 días del estado de alarma. Aviso a los navegantes de forma clara. La impugnación del ejercicio 2016, si no se hubiera interrumpido la prescripción por otro motivo, alcanza su límite el próximo 25 de julio. Y yo a Salvador sí me gustaría que valorar con él un poco qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de las suspensiones, qué novedades tenemos en el proyecto de ley, ya ley, como bien has dicho al principio, y qué espera el contribuyente, una mejora de su situación o como siempre una reacción inopitada de la propia administración tributaria. Salvador, no te oímos, perdona. Salvador, tienes el mute puesto. Dice este sistema un poco más pedestre, pero al final... Se te escucha, Salvador, se te escucha. Se me escucha bien ahora, ¿verdad? Se me escucha. Vale, bueno, aprovechamos una breve presentación que hemos preparado Manuel y yo. Me planteas la cuestión de la suspensión. Efectivamente, se introduce un cambio relevante en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude. Esta ley a mí me provoca una sensación agridulce, porque por un lado tiene medidas muy bien pensadas contra el fraude fiscal y otras también orientadas a luchar contra ciertas formas de fraude, pero que suponen de hecho una merma de garantías ciudadanas y que mal utilizadas pueden suponer pues, perjuicios graves para los contribuyentes que no son defraudadores, ¿no? Y entre ellas efectivamente está la cuestión de la suspensión, porque bueno, la suspensión sabéis que es
la paralización de la acción de cobro administrativa, por ejemplo, de una deuda tributaria, cuando esa deuda tributaria se recurre ante un tribunal económico administrativo, ¿no? ¿Y qué pasa con esas peticiones de suspensión? Pues que se prevé que cuando esa suspensión se plantea al Tribunal Económico Administrativo pidiendo que se garantice la deuda para conseguir la suspensión con otras garantías, quiere decir garantía hipotecaria básicamente, garantías distintas de las necesarias para una suspensión automática, porque también sabéis, seguro que casi todos los que nos escucháis, que si se plantea una reclamación económica administrativa y se plantea como garantía junto con esa reclamación un depósito en dinero valores o un aval o fianza de una entidad financiera o un seguro de caución, que por cierto es un instrumento de garantía que se conoce a veces poco y que es muy interesante, ¿no? para aprovecharlo a efectos de recursos administrativos y judiciales. Bueno, en casos distintos de esos de suspensión automática, entonces me centro en el caso más normal, que es suspensión pidiendo aportar como garantía una hipoteca sobre un inmueble, ¿no? O también dice el texto de la nueva ley, todavía no en vigor, cuando se pide suspensión con dispensa total o parcial de garantías o una suspensión basada en la existencia de errores aritméticos, materiales o de hecho. Entonces, en estos casos dice la ley nueva, que cambia la ley general tributaria a estos efectos, que la Administración tributaria puede adoptar medidas cautelares. ¿Esto qué significa? Que la Administración tributaria, sin esperar a la decisión de un tribunal económico administrativo sobre esa suspensión que se ha solicitado, puede embargar cuentas bancarias, mandar a los clientes de una empresa deudora a la hacienda pública, mandar a los clientes detalle de las deudas que tiene esa empresa, su empresa acreedora con la hacienda pública, con lo cual el daño reputacional es muy grave. En fin, puede realizar cualesquiera actuaciones de cobro en el ejercicio de esa posibilidad de medidas cautelares, de manera que el instituto de la suspensión queda sin efecto en la práctica, ¿no? Claro, se dice, lógicamente, veis aquí en esta diapositiva, en la parte de abajo, que esas medidas serán levantadas, pues básicamente dice, cuando el órgano competente, el Tribunal Económico Administrativo, decida sobre la suspensión. Faltaría más, ¿no? Faltaría más si decide que las medidas cautelares no proceden. Comentarios sobre esta situación. Bueno, pues es una medida, la que se prevé en la Ley General Tributaria a raíz de esta Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude, que es contraria de manera evidente al instituto de la suspensión, que además se opone a la doctrina del Tribunal Supremo. Citamos aquí la sentencia del Supremo de 27 de febrero de 2018 y también hay doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central por remisión a esa doctrina del Supremo. Cuidado porque, se dice aquí a continuación, el Supremo no es que opine sobre la cuestión a partir de normas poco relevantes o no tan relevantes. No, el Tribunal Supremo asienta su doctrina en la doctrina del Tribunal Constitucional y en la propia Constitución española, ¿no? El artículo 9.3 que habla de seguridad jurídica, el 24 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva, el 106 sobre control de la legalidad de la actividad administrativa. Y, en definitiva, ¿qué puede ocurrir si en la práctica la Administración tributaria recurre a esa adopción de medidas cautelares estando pendiente por un órgano de revisión una petición de suspensión? Pues pueden darse evidentes casos de tratamiento injusto de contribuyentes cumplidores que sencillamente no están de acuerdo con una actuación administrativa y la recurren. Esto va a ser, en definitiva, fuente de litigiosidad, que no nos cansamos todos los expertos de la Administración y también los que nos dedicamos a lo tributario en el sector privado, de pedir que no se aliente de ninguna forma esa conflictividad. Y me gustaría acabar esta cuestión que me plantea Manuel diciendo que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la exposición de motivos, dice que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Es un derecho constitucional, artículo 24 de la Constitución española. Y, por supuesto, la justicia cautelar, esos criterios o esa naturaleza de la justicia cautelar es perfectamente proyectable a la justicia cautelar en el ámbito administrativo que se discute en esta ley, al que me he referido yo. Bueno, yo le quería plantear, siguiendo un poco con cuestiones que han suscitado debate en los últimos meses, ha habido una sentencia, Manuel, del Tribunal Supremo relativa a la entrada, a la posibilidad de entrar en un domicilio de un contribuyente, cuando no consiente la entrada del contribuyente, la posibilidad que tiene de entrar en el domicilio la Administración tributaria. ¿Nos puedes comentar cómo está esta cuestión y cómo la trata la Ley de Medidas de Prevención del Fraude?
Muchas gracias, Salvador. Yo creo que has introducido en tu exposición pues, un tema muy importante y es cómo están siendo tratados los contribuyentes en términos de sus garantías y derechos por parte del legislador. Y por parte del legislador, tú lo que has advertido es que nos encontramos ante una posible violación de derechos constitucionales con las últimas reformas que se están produciendo. Antes me refería yo a los límites del Real Decreto Ley, que muchas veces son pisoteados por el Gobierno, si bien están recibiendo el freno por parte del Tribunal Constitucional. Ahora vamos a hablar de otra cuestión que ha provocado ríos de tintas, pero que va a tener un carácter relativamente efímero. Ha herido de muerte los procedimientos anteriores en los cuales se hubiera realizado una utilización de la entrada en domicilio, incluso con autorización judicial, con carácter previo al inicio de actuaciones inspectoras. Pero el legislador, ya a instancias del propio Gobierno, va a introducir una importante novedad en la legislación vigente que ahora vamos a analizar para dejar limitadas los efectos de esa sentencia del Tribunal Supremo a la que tú te referías. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? En primer lugar, ha dicho o ha recogido lo que era la doctrina constitucional en materia de autorización judicial para la entrada en domicilio. Si el domicilio está constitucionalmente protegido y es un derecho de carácter fundamental dicha protección, pues indudablemente los autos en virtud de los cuales pudiera realizarse una intromisión en dicho derecho fundamental, pues tienen que estar motivados y tienen que ser proporcionales en cuanto a lo que propiamente sería la violación del derecho fundamental o la intromisión en dicho derecho fundamental y el propio interés público, que en este caso es un interés de carácter tributario, que se pretende salvaguardar. Esa proporcionalidad es la que debería de valorar el órgano judicial. Y todos los que estamos en la práctica, y el propio Tribunal Supremo así lo ha advertido, en numerosas ocasiones no se cumple. Los autos judiciales que autorizan la entrada en domicilio no realizan cuando realizan la autorización, no realizan ni motivan adecuadamente la finalidad, la necesidad ni la proporcionalidad de la entrada en domicilio. Y eso es lo que motivó que el Tribunal Supremo, en su sentencia, en la sentencia a la que has aludido, pues viniera a señalar que dichas entradas debían de quedar anuladas y por consiguiente las pruebas obtenidas en la misma deberían de quedar fuera del expediente judicial. Eso hería de muerte buena parte de los procedimientos que hasta ese momento se habían llevado a cabo y que podían ser impugnados por los contribuyentes sobre la base de esa doctrina del Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo fue más allá, en una segunda sentencia, y vino a decir que el órgano judicial no podía autorizar la entrada si no existía un procedimiento administrativo previo de comprobación, como es lógico, porque si no, ¿cómo se puede realizar la valoración de que es necesaria la entrada si ni siquiera está en comprobación el contribuyente y no se le permite o no se le da pie a que aporte los requerimientos de documentación que le envía la propia administración tributaria? Y eso es lo que llevó al Tribunal Supremo a decir, oiga, en esos casos debe de estar vedada la autorización judicial. ¿Qué es lo que ha hecho la administración tributaria a resultas de esa jurisprudencia? En un país de alguna manera con mayor tradición democrática, lo que haría sería adaptar su forma de actuar a lo que le dicen los tribunales. Eso es lo que supone la división de poderes. La división de poderes significa que los tribunales están para controlar la legalidad de las actuaciones administrativas. Y la administración, cuando recibe una doctrina que es contraria a cómo está haciendo las cosas, lo que hace en los países con mayor tradición democrática en términos de división de poderes es acomodarse a lo que los tribunales le indican. En España tenemos otra forma de hacer las cosas. La reacción que se produce por parte de la administración tributaria a través del Gobierno es cambiar la ley, cambiar la norma, para que la forma de actuar hasta ese momento existente, que querían corregir los tribunales ordinarios de justicia, reciba el plácet vía legislación ordinaria. Y por consiguiente se le merman mucho las garantías a los contribuyentes, que ya solo podrán recurrir por la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley ordinaria y por consiguiente con mayores dificultades en obtención de una sentencia favorable.
que se modifica estos efectos el artículo 113 de la Ley General Tributaria. Y aunque la exposición de motivos solo dice que la finalidad de dicha modificación es clarificar el régimen de autorización, lo que señala en la realidad, y ahí lo podéis ver en su texto, es que hay un auténtico cambio sustantivo porque la autorización de entrada podrá realizarse incluso con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento de inspección. Es decir, con carácter previo a un procedimiento de inspección se podrá solicitar a la autoridad judicial la autorización para entrar en el domicilio y no quedarán anuladas las actuaciones de inspección ni la obtención de prueba al respecto. Esto no es una buena novedad. Se complementa esta modificación con una modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señalando también al respecto que serán los juzgados de lo contencioso los que conocerán a los efectos de dicha autorización y que podrá realizarse, aquí se repite esa misma idea, incluso con carácter previo al inicio formal del procedimiento. Esto casa mal con la duración del procedimiento de inspector, porque si de alguna manera la duración del procedimiento de inspección o la duración de un procedimiento de comprobación, como ha dicho el Tribunal Supremo, no debe de computar actuaciones preparatorias, por ejemplo, requerimientos de información a terceros, etcétera, el tiempo que transcurra en la obtención de dicha autorización debería ser considerado como parte del plazo de duración de las actuaciones de inspección. Bueno, pues esa es una discusión que se abre hacia un futuro y que podrá resultar interesante por las consecuencias que el artículo 150 de la Ley General Tributaria establece para cuando la duración del plazo de actuaciones sea superior a la legalmente establecida. Una reflexión de carácter final. Yo creo que estas modificaciones que vamos viendo van en la línea de ir tapando agujeros, de ir tapando formas de actuar de la Administración que no estaban amparadas por la legislación vigente. Y por consiguiente, podemos realizar una pequeña crítica en términos de que este tipo de modificaciones van en contra de lo que debería de ser una línea de un buen legislador garantista de los derechos de los particulares. Y en ese sentido, sí que me gustaría que Salvador nos diera su opinión sobre otro de los mecanismos en los que el legislador en los últimos años ha hecho mucho hincapié, que es la lista de morosos, la efectividad de la lista de morosos, los cambios que nos vienen por la nueva ley de prevención del fraude en cuanto a la regulación de las listas de morosos. Salvador es un gran experto en esta materia e incluso ha conseguido importantes victorias judiciales respecto de contribuyentes indebidamente incluidos en la misma y me gustaría tener su opinión autorizada al respecto. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, este es otro cambio normativo que se refiere a la Ley General Tributaria, artículo 95 bis, que supone ahondar en situaciones injustas para muchos contribuyentes. Porque lo que se hace en la Ley de Medidas de Prevención del Fraude es ampliar, digamos, el ámbito de contribuyentes incorporables al listado de deudores a la Hacienda Pública, que es como se llama lo que otros llaman a veces listado de morosos, ¿no? Siempre se publicó, el último listado se ha publicado esta semana, o sea, es una cuestión de la máxima actualidad el lunes pasado, con siempre la discusión en los medios de comunicación sobre los famosos contribuyentes Guadiana, por ejemplo, que aparecen en un listado, desaparecen en el siguiente, vuelven a aparecer. En fin, habría que ver en qué situación están, ¿no? Porque son situaciones bastante raras, ¿no? El último listado tiene casi 4.000 deudores a la Hacienda Pública y el total de deuda de esos deudores a favor de la agencia tributaria es de 14.000 millones de euros. Hablamos de, por tanto, importantes deudas, ¿no? ¿Qué hace concretamente la Ley de Medidas de Prevención cuando cambia la Ley General Tributaria? Bueno, pues si ahora para aparecer en el listado se tiene que dar la condición de que el contribuyente que va a aterrizar en el listado tenga deudas y sanciones debidas a la Administración Tributaria por más de 1 millón de euros, ahora se rebaja ese límite a 600.000 euros. Si el importe, por tanto, acumulado debido a la fecha de la foto del listado, este listado último hace la foto de deudas pendientes a 31 de diciembre de 2020. Bueno, cada año, digamos, que se refresca la foto al fin del año en cuestión, ¿no? Y la publicación es posterior, de hecho ha sido ahora el mes de junio, ¿no? Bueno, pues si según esa foto un contribuyente debe en total más de 600.000 euros, ya se va al listado de deudores. Pero además se van a incluir no solamente las deudas de las que se responde como deudor principal, sino también las deudas
de las que se responde por responsabilidad solidaria. Los supuestos de responsabilidad solidaria son muchos, son los del artículo 42 de la Ley General Tributaria, no me detengo en ellos, pero por ejemplo está la colaboración en ilícitos, ¿no?, administrativos. Bueno, a veces, si la situación es esa, pues no hay mucho que decir, ¿no? Pero muchas veces, o a veces, no quiero decir muchas, se califica como ilícito una situación ilícita, una situación en la que realmente no se advierte intencionalidad por parte de ciertos contribuyentes. Bueno, en definitiva, se amplía por esa doble vía el alcance del listado, ¿no? Y de una manera más sutil se viene a ratificar, ahora les comento a qué me refiero, se viene a ratificar, fíjense, la inclusión en el listado de contribuyentes que piden un aplazamiento de pago de una deuda tributaria, piden el aplazamiento en plazo voluntario, es decir, con toda legalidad. Ese aplazamiento, imagínense que se pide aportando garantías a la Administración tributaria para que tenga la Administración seguridad de que van a cobrar esa deuda cuyo aplazamiento se solicita. Incluso el aplazamiento se concede. Bueno, pues bien, si ocurre que a 31 de diciembre, de la fecha de la foto, ese aplazamiento supera el 1.000.000 de euros, si no, a partir de ahora 600.000 euros, si no, no hablaríamos de la publicación del listado. Si ese aplazamiento se decide, se resuelve por la Administración tributaria ya en enero del año siguiente, pues resulta que el contribuyente está en situación de ser publicado. Y esa publicidad absolutamente indebida de ese contribuyente es la que se confirma cuando ahora se hace referencia a, lo ven abajo en esta diapositiva, en el punto B, a deudas o sanciones tributarias que no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario. Porque cuando se pide un aplazamiento hay una ampliación automática del plazo hasta que resuelve la Administración, salvo casos de inadmisión, y hay, digamos, un periodo voluntario añadido, incorporado. La nueva ley, o la Ley General Tributaria modificada por esta nueva ley, lo que hace es confirmar, bendecir esa circunstancia de publicidad injusta de solicitantes de aplazamientos, ¿no? Entonces, son otras muchas las cuestiones que se plantean. Por ejemplo, se introduce la posibilidad, que no existía hasta ahora, de que se pague cuando se notifica al contribuyente que se va a publicar, todavía no se le ha publicado, se le notifica la publicación en un tiempo, se le permite que hasta la fecha de un plazo de alegaciones de 10 días que se abre con esa comunicación de la propuesta de inclusión en el listado, se permite pagar toda la deuda, no rebajar la deuda por debajo de 600.000 euros, sino toda la deuda para evitar la publicidad del contribuyente vía listado de deudores a la Hacienda Pública. Las conclusiones las tienen ustedes aquí. La norma avala expresamente la situación que les acabo de contar, de publicidad de deudores que piden aplazamientos en periodo voluntario de una manera impecable, contribuyentes no defraudadores, evidentemente. Se amplía la posible publicidad de situaciones injustas a partir de la reducción de la cuantía que desata la publicación, que van a ser 600.000 euros en lugar de 1.000.000, y también la ampliación del alcance desde el punto de vista cualitativo por recoger el listado, añadir, sumar para el cómputo de las deudas del contribuyente y las sanciones aquellas deudas de las que se responde como responsable solidario. Se van a seguir publicando, y esto es así, ocurre así desde el momento inicial en el que se habilitó en la Ley General Tributaria el listado de deudores a la Hacienda Pública. Se seguirán publicando las deudas que no sean firmes. Es decir, si un contribuyente recurre de administrativa o judicial una deuda que no consigue suspender porque no aporta garantías y no se le admite una suspensión sin garantías o con garantía parcial, esa deuda, digamos, es una deuda apta para llevar a alguien al listado. Bueno, pues puede ocurrir que alguien aparece en el listado por una deuda no firme, pasa el tiempo, el tribunal le da la razón al contribuyente, esa deuda que le ancló al listado resulta que no tiene efecto jurídico. ¿Y qué hacemos con ese señor que ya apareció incluso en la prensa cuando realmente no debía un importe suficiente para ello a la Administración tributaria? Siguen publicándose, ahí lo tienen también escrito, a los deudores concursados. Vamos a ver, en España, ¿qué pasa? Que una empresa que va mal, tiene usted una empresa, le va mal, entra en concurso, si debe a la Administración tributaria más de 1.000.000 de euros, ahora 600.000 euros, se va al listado. ¿Pero qué queremos? ¿Hundir definitivamente también reputacionalmente a empresarios honestos que, actuando de buena fe, tienen mala suerte en el negocio? No son tan hábiles desde el punto de vista empresarial, pero hay que condenar. De verdad, esto es cultura latina, muy lejos de la cultura mucho más noble a estos efectos anglosajona, en la que tener una empresa que va mal incluso computa en el currículum positivo de experiencias, ¿no?, de un empresario, ¿no? Esto es fuente de litigiosidad, sigo diciendo ahí, y sigue sin preverse ninguna reparación. Es decir, a usted le introducen el listado de una manera injusta, ya está publicado, su competencia se ocupará de difundir que usted tiene una empresa
que no paga a la administración tributaria y cómo se deshace después si no habría procedido en términos, digamos, éticos la inclusión en el listado. No se prevé nada. No hay listados rectificativos de inclusiones, por ejemplo, por deudas no firmes que luego se confirma que el contribuyente no tiene que asumir, ¿no? No está previsto nada. Luego la injusticia está ahí un poco ya a determinar, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que un instrumento de lucha contra el fraude, que es este, que es un buen instrumento, o sea, la filosofía del listado de deudores es un buen instrumento de lucha contra el fraude. Pero claro, ahora leemos el listado y no sabemos si el que estamos leyendo es un deudor que ha pedido un aplazamiento y todavía no se le ha concedido, incluso aportando garantía. No sabemos si es un deudor concursado que el pobre lo está pasando fatal en un procedimiento mercantil concursal. No sabemos, en fin, luego es un listado que ha perdido la finalidad. Yo leo el listado y no sé si son de verdad defraudadores. Muchos lo serán, muchos serán contribuyentes que han intentado evitar el pago de las tributarias en fase recaudatoria, pero otros no. Entonces, ¿para qué listado? ¿Para qué listado? Entonces, tenemos que depurar estas situaciones, tenemos que hacer un listado más limpio de situaciones injustas, es decir, contrarias a la hacienda pública, por ejemplo, contrarias a todos, y entonces, bueno, pues lo leeremos de otra forma. Hoy por hoy ese listado no cumple con la finalidad para la que se organizó, ¿no? Y si me permiten, con permiso también de Manuel y de Francisco Piedras, una breve revisión de algunas otras cuestiones. No tenemos tiempo, desde luego la finalidad de esta sesión, de esta última ponencia, no era tratar una ley que es inmensa, ¿no? Les recuerdo algunas situaciones introducidas en esta ley de inmediata publicación. Se minora el recargo por extemporaneidad, esto es positivo, muy positivo. Se reducen las sanciones en ciertas situaciones, por ejemplo, en actas con acuerdo se eleva la reducción al 65% desde el 50% actual y en los casos de pago de una deuda y de una sanción sin recurrir ni la cuota ni la sanción, que es una reducción que es del 25% y que ahí las anoto que es del 40%. Estén atentos al régimen transitorio. La disposición transitoria primera prevé qué efecto tiene todo esto en los recargos todavía vivos a fecha de hoy, aunque se hayan impuesto en el pasado, y en cuanto a las sanciones que se estén discutiendo, incluso en vía económico-administrativa o en vía contenciosa. Segundo punto que cito aquí, se reduce el límite para permitirse el pago de operaciones en efectivo cuando en alguna de las dos partes, como mínimo, hay un empresario, un profesional, una empresa. Porque se reduce de 2.500 euros, que es lo que teníamos hasta ahora, se va a reducir a 1.000 euros. ¿Bien? Y además, si el domicilio del pagador está fuera de España, no está escrito así en la ley, pero estamos pensando en los turistas, se pasa de 15.000 euros de pago máximo en efectivo de un turista que se compra, yo qué sé, un reloj en una calle principal de nuestras ciudades, se le va a permitir solo pagar en efectivo hasta 10.000 euros. A mí la medida, vuelvo a decir, la finalidad me parece muy correcta esta medida, pero esta medida olvida que estamos en crisis económica, olvida que por qué limitar el pago que puede hacer en efectivo un turista que viene a vernos y se le va a decir, oiga, el reloj vale 11.000, esto no puede pagar en efectivo. Pues no hará la venta el empresario español correspondiente, ¿no? Me parece que no es el momento de introducir esta norma. También hay que decir que los pagos en efectivo, efectivamente, aunque son instrumentos, son parte asociada la financiación a la financiación de una operación, digamos, fraudulenta, pero que también, desde el punto de vista relativo, están perdiendo importancia respecto del uso de medios digitales en los que también cabe o con los que también cabe fraude fiscal, ¿no? En tercer lugar, cito ahí la imposición al 15% nueva de beneficios no distribuidos por SOCIMI. Los SOCIMI saben ustedes que tienen que distribuir cada año un mínimo de un 80% de los dividendos, de los beneficios obtenidos en actividades recurrentes. Bueno, pues ahora lo que no distribuyan va a gravarse con un impuesto especial de un 15%. Para la SICAV, venimos hablando de ellas desde siempre, diría yo. Bueno, pues ahora el régimen especial de tributación al 1% que tienen estas instituciones de inversión colectiva solamente se permite aplicar si cumplen la condición de los 100 socios mínimo que tienen que tener, saben estas entidades, para aplicar un 1%, cuando esos socios, a efectos de ser computados dentro de los 100, tienen un valor liquidativo de sus acciones de al menos 2.500 euros, 12.500 si son SICAV por compartimentos, durante al menos 3/4 partes del ejercicio. Y finalmente, una medida también muy, muy conflictiva, que tiene una explicación desde cierto punto de vista, pero que va a generar mucha litigiosidad, es un nuevo valor de referencia catastral que va a tener eficacia en el ITP-AJD, en sucesiones y donaciones, en el impulso del patrimonio,
y que es un valor generado por el catastro, con los estudios catastrales, a partir de escrituras autorizadas, escrituras públicas por notarios, y que querrá acercarse al valor real de mercado, pero todos sabemos que cuando uno compra o vende un inmueble, muchas veces hay circunstancias específicas que explican un valor distinto. Entonces, mediante este nuevo valor de referencia, probablemente se va a generar una imposición injusta que desatienda la capacidad de pago real de los intervinientes, por ejemplo, en compraventas inmobiliarias, ¿no? Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Salvador, quitándole al moderador 2 minutos antes de cerrar la jornada, te agradecería muchísimo los comentarios que has realizado sobre el tema del listado de deudores. Y haría una reflexión adicional. Y es, en su momento, hablábamos en el ámbito tributario de los errores de salto. Es decir, cuando teníamos una tarifa progresiva, los problemas derivados de una retribución adicional que provocaba error de salto en la tributación final del contribuyente. Ahora podemos hablar de un error en cuanto al corte temporal. Es decir, firmar actas en el último trimestre del año o en la segunda parte del año es mucho más costoso porque uno puede haber acabado en el listado de morosos que realizarlas en el primer semestre. ¿Por qué? Porque como a 31 de diciembre puede estar sin tramitar todavía y sin conceder dicho aplazamiento solicitado, uno entra dentro del listado de morosos. La situación es absolutamente kafkiana y nos lleva casi al proceso de Kafka que analizaba, en el sentido que esto es algo terrorífico. Pero bueno, no hablemos de más terrores y dejemos al moderador que modere nuestros excesos verbales. Sí, Manuel, un apunte también muy práctico sobre lo que muy bien acabas de decir. Puede ocurrir que se pida un aplazamiento. Nosotros vimos en el despacho una petición de aplazamiento de un IVA, que era un IVA muy alto porque se había transmitido un intangible de valor importante, y ese IVA no se había cobrado porque se había pactado un cobro de esa operación de venta en un plazo determinado, ¿no? Pues como se hizo la operación a finales de año, un poco en la línea que tú muy bien señalabas, pues resulta como no se había a fin de año decidido sobre el aplazamiento, pues dale que te pego directo al listado. Conseguimos evitar la publicación al final. Pero te iba a decir, en esa línea, insisto, que tú abres ahora con esa pregunta o con ese planteamiento, es que según la eficacia del funcionario que te gestiona el aplazamiento, si te cierra el aplazamiento el 20 de diciembre, no te vas al listado. Te cierra el aplazamiento el 5 de enero, directo al listado. Es que no hay quien se coma estas circunstancias. Vamos a tener que llamar a la Real Academia, como antes decías, para que limpie, fije y dé esplendor al listado de morosos. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que con vuestro debate, digamos, pues al final pues mi intervención pues ha sido innecesaria, ¿no? Yo creo que ha estado muy interesante, muy dinámico. Cualquier pregunta, por favor, que quieran hacer, te ruego que la pongan en el chat. Yo simplemente, más que pregunta, bueno, sí me gustaría hacer algún comentario porque, como apuntaban Salvador y Manuel, pues esta ley, sin duda bien intencionada en la lucha contra el fraude, luego tiene muchos otros riesgos para aquellos contribuyentes que realmente no tienen una vocación de defraudar, pero que sí pueden tener problemas puntuales para poder atender sus pagos, o bien que tengan realmente cuestiones que pretendan dirimir ante los tribunales y por lo tanto pues suspender, aplazar, etcétera, ¿no? Y los prejuicios que pueden causar estos cambios legislativos pueden ser graves, ¿no? Me atrevo a apuntar algún punto que he visto, también algún tema que he visto en la exposición vuestra, que creo que va a ser sin duda también objeto de nueva litigiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de la entrada en domicilio, pues se dice que se podrá solicitar por parte de la agencia tributaria autorización cuando el contribuyente se oponga o cuando exista riesgo de que se oponga, ¿no? Con lo cual entramos de nuevo en otro escenario de absoluta inseguridad jurídica para que la agencia solicite la autorización judicial de entrada en domicilio cuando ni siquiera existe una oposición expresa por parte del contribuyente, ¿no? En fin, yo creo que sin duda cambios normativos que van a dar mucho que hablar en los tribunales. Bien, vemos que llega alguna cuestión al respecto, aunque alguna no se refiere, entiendo, a esta ponencia, referente a una entidad que tiene reservas de capitalización pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, además de la generada en el propio ejercicio. La pregunta es: ¿cuál es el orden correcto para su aplicación? Si se aplican primero las generadas en el ejercicio o se aplican primero las generadas en ejercicios anteriores.
Yo, si me permite, Manuel, yo aquí diría, primero, cuidado con la posibilidad de que la falta de dotación de reserva de capitalización, si no se hizo en su momento, haga perder el derecho a aprovechar la ventaja fiscal, ¿eh? Y segundo, que yo conozca, no hay nada dicho sobre estas situaciones, pero yo me atrevería a recomendar, si es factible el aprovechamiento de esas reservas de años distintos, que se vaya primero a lo anterior, ¿no? Que siempre será, es mejor, entiendo, en principio, limpiar incentivos fiscales o créditos fiscales anteriores para evitar que pierdan o que se queden obsoletos desde el punto de vista normativo, ¿no? Muy bien, ¿alguna cuestión adicional? Yo creo que, Salvador, también el tema, por ejemplo, del efectivo, que tú has hablado también de la falta de oportunidad, ¿no? En un momento en el que estamos saliendo de una situación económica tan compleja, de introducir restricciones o pago en efectivo, yo creo que para los empresarios, sobre todo del comercio, del turismo, etcétera, pues es una restricción sumamente inoportuna. Pero en ese sentido, Salvador, corrígeme si no es así, pero entiendo, también hay un informe reciente del Banco Central Europeo que de alguna forma es contrario a limitaciones tan estrictas en materia de limitación del uso de efectivo, ¿no? Sí, efectivamente, hay un informe del Banco Central Europeo que se emitió precisamente a requerimiento de la Secretaría de Estado de Hacienda. Esto ocurrió cuando lo que entonces era un anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, o sea, la nueva ley, de inminente publicación, en su momento fue un anteproyecto que se valoró, se sacó información pública en 2018, luego por razones políticas no llegó a salir y hubo un segundo anteproyecto que es el que actualmente está a punto de publicarse como ley, ¿no? Entonces, a raíz de aquel primer anteproyecto 2018, Hacienda, la Secretaría de Estado de Hacienda, pidió al Banco Central Europeo opinión. Y el Banco Central Europeo dijo que la reducción del límite máximo de pagos en efectivo, que la que tenemos de 2.500 euros, todavía fecha hoy viernes, la que tenemos viene el año 2012, dijo que la reducción de 2.500 a 1.000 era una reducción desproporcionada. ¿Desproporcionada por qué? Pues básicamente porque, tomando como referencia el valor que toma la ley, la normativa europea de blanqueo de capitales a efectos del control del blanqueo, que son 10.000 euros, no tenía sentido reducir tan desproporcionadamente en España el límite para autorizar pagos en efectivo, insisto, siempre que una de las dos partes sea un empresario. Si alguno de los que nos están escuchando vende a su vecino el coche, es decir, una transacción entre particulares, ahí no hay ningún límite, no hay ninguna restricción a pagar en efectivo todo, aunque pase 2.500 euros o 1.000 euros en el futuro inmediato, ¿no? Luego, efectivamente, creo que siempre respetando mucho la intención última del legislador en este punto, que es luchar contra el fraude fiscal, ni es el momento, como has dicho bien, Francisco, ni tampoco quizá la cuantía esté tan meditada como debiera, ¿no? Han primado quizá razones de tipo político sobre las razones económicas más prácticas, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Muy bien, bueno, pues se cumple el tiempo. No veo ninguna pregunta adicional por parte de los asistentes y, por lo tanto, pues no queda más que despedir la jornada, agradeciendo a todos los ponentes sus brillantes presentaciones, agradeciendo a los asistentes en un número muy elevado, lo cual realmente es muy satisfactorio para los que hemos organizado la jornada, y, por lo tanto, agradeciendo su asistencia y su atención a lo largo de esta primera parte de la mañana y, por supuesto, agradeciendo como siempre a CEIM y al equipo de Economía y Fiscal, a Sol, a Marta, a Carmen, a todos, como siempre, su magnífica disposición, su colaboración y su invitación para que esta jornada pues, se volviera a celebrar un año más. Confiemos que el año que viene podamos retomar ya la asistencia presencial y podamos volver a vernos todos en esas magníficas salas de CEIM para exponer los que seguros cambios que se irán produciendo en el impuesto de sociedades y en general en la normativa tributaria, que siempre es tan sensible y tan susceptible de cambios, porque al final la política tributaria es una parte esencial de la política económica siempre de los gobiernos, y eso pues sin duda pues, nos da mucho trabajo a los fiscalistas, pero también muchos quebraderos de cabeza a los contribuyentes, ¿no? Y aquí volveremos a estar, si CEIM le parece oportuno, el año que viene para analizar esos nuevos cambios, ¿no? Así que muchas gracias a todos. No sé si Sol, si quieres decir algo
para algunas palabras para despedir la jornada. Solo Marta, y por nuestra parte, Sí. insisto, gracias. Muchísimas gracias. No, únicamente dar las gracias a todos los panelistas, a equipo económico, por supuesto, porque es el alma de esta jornada que vamos haciendo por 11 años consecutivos. Llevamos haciendo esta sesión, que la verdad es muy positiva porque nos alerta de todos los cambios que va a haber y bueno, para nosotros es la jornada estrella del año. Y dar las gracias a los panelistas, asistentes y nada más, y que nos vemos el año que viene, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Sol. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Un abrazo para Gracias. todos. Muchas gracias. Gracias a todos.